Eh, Buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos. Esta es la primera de varias reuniones que vamos a tener con Alberto. Lo organiza el colectivo Sigue al Congreso, que es un colectivo que ya tiene 2 años trabajando. Los integrantes todos somos de la tercera edad y hemos decidido dedicar los años que nos quedan a poner un granito de arena para hacer de nuestro país un mejor lugar para nuestros hijos y nuestros nietos. Esta tarde tenemos el honor de recibir a Alberto, es un hombre que ha dedicado a luchar por los derechos humanos. Les voy a hacer una muy breve presentación para que el tiempo que tenemos de conferencia lo ocupe principalmente su discurso. Entonces, Alberto, él estudió filosofía en la UNIVA, aquí en Guadalajara, y después se fue a Roma a hacer un doctorado en teología y una especialidad en ciencias sociales. Las minorías étnicas en Estados Unidos y fue sacerdote durante 20 años. Siendo sacerdote, empezó a denunciar la pederastía que se daba al interior de la iglesia y después de 20 años de ministerio decidió salirse de sacerdote para dedicar su vida a luchar por los derechos humanos. Ha tenido causas de diversa índole durante su vida. Fundó Redes por la Paz en 5 zonas de alta violencia en el país. Es miembro y fundador de la organización Guerreros Primero. Es presidente de la... ¿Está hablando la persona, la oyes? No. Es miembro fundador de la Fundación Flor y Canto a favor del desarrollo sustentable y ha luchado por los derechos de los pobres y la justicia social, los derechos políticos y la reforma del Estado constitucional, fundado en la dignidad y los derechos humanos, derechos de los migrantes mexicanos, derechos de las personas con discapacidad, derechos de las mujeres, derechos de las niñas y niños y adolescentes. Y actualmente está trabajando con 200 familias en Chiapas que están en extrema pobreza. Y justamente al final de esta charla vamos a poner un número de cuenta para los donativos que se quieran aportar. Pueden ser en especie o pueden ser en un donativo monetario. En especie se está esperando maíz y frijol o cobijas. Me decía Alberto que podíamos nosotras mismos tejer las cobijas. Yo me tardo tanto en tejer que se me hace que mejor voy a dar un donativo, porque si no la cobija nunca va a llegar. Pero bueno, y pues ya quisiera dejarle la palabra a Alberto. La pregunta generadora de esta charla es: ¿qué hacemos con la indignación que actualmente se siente en el ambiente de todos y en todos nosotros? Indignación por la corrupción de los sexenios pasados, que cada día se hace más evidente, indignación y el desencanto porque el actual gobierno parece no poder estar resolviendo los problemas que aquejan a nuestro país. Entonces, ¿cómo le hacemos para pasar de habitantes, espectadores enojados, etcétera, a ciudadanos constructivos que aporten y que sean con una actitud positiva y para el bien de nuestro país? Le dejo la palabra a Alberto y al final vamos a pasar nada más la cuenta en la que podemos hacer un donativo y les vamos a poner la fecha de nuestra siguiente charla. Muchas gracias, bienvenido Alberto y te dejo la palabra. Muchas gracias a ustedes y es un honor para mí poder compartir este espacio. Con mucho gusto voy a hacerles un planteamiento o una serie de planteamientos y esperamos tener la oportunidad de rebotar con preguntas o comentarios de parte de ustedes. Mi idea en lo fundamental está en ser un facilitador de cuestionamientos, de ideas, etcétera, y que sean ustedes, hombres, mujeres, jóvenes o personas mayores,
quienes construyan su propia propuesta consensada, acordada y después de alguna manera planeada e implementada. O sea, el tema central está en que ustedes encuentren su propio camino y que no sea un servidor o cualquier otra persona la que les diga, les determine qué es lo que tienen que hacer, cómo pensar, cómo decidir, que me parece un error histórico que tenemos que superar. No va a ser fácil porque estamos acostumbradas o acostumbrados a ello, estamos acostumbrados sobre todo en política que nos digan cómo tenemos que decidir, hasta cuándo, hasta dónde, y luego soltar para que otras y otros tomen las riendas y lleven a cabo durante el periodo que les toca su mandato y después irse. Y luego vienen nuevos y nos prometen y otra vez el mismo rollo de siempre, que como vemos no nos lleva a ningún lado, no resuelve problemas y nos dejan un poco al margen una vez que nos han utilizado como, pues, digamos así, carne de cañón política para lograr cierta votación y luego nos mandan a volar, tal cual. Entonces vamos a tratar un poquito de ver, primero que nada, cómo superar esta situación que nos ha generado un malestar tal vez todavía mayor que el que ya traíamos y que esperamos que la solución sea adecuada a la angustia, inquietud, enojo o indignación o lo que traigamos dentro y no terminar ni en la apatía y en la indiferencia de que háganse bolas siempre lo mismo, ni tampoco ver quitamos esto y venga lo que venga siempre será mejor. No sabemos, no creemos, no puede ser así, puede ser peor. No olvidemos nunca a Germán de esa que nos dijo, siempre podemos llegar a quedar o a estar peor que antes, siempre. Y esa es una posibilidad. Y ahora también. No porque quitemos a uno, vamos a poner a otro mejor. Puede ser que llegue otro sin que lo pongamos y sea peor que el que estaba. Y entonces las cosas se complican todavía más, ¿verdad? Entonces vamos a tratar. Entonces, primera cosa importante que quisiera plantearles es que tenemos que cambiar nuestra cultura política. Y tenemos, como decía el anuncio que se ha presentado de parte de ustedes, que pasar y en un dado caso ampliar nuestra visión de un modelo de habitante ciudadano cuando se requiere votar a un modelo de habitante ciudadano permanente que no solo vota, sino cuida el voto y además tiene la capacidad de incidir cuando el voto o lo votado no conduce a los cambios que habíamos buscado o tratado de consolidar. ¿Cómo hacerle? Bueno, pues eso es una tarea, pero hay que cambiar la cultura, ¿no? El segundo tema importante a plantearles a ustedes es, obviamente, el tema de que tenemos que ir ajustando lo mejor posible los tiempos de la inquietud, de la indignación, del enojo, del coraje, a los tiempos que nos están establecidos por las democracias o la democracia en nuestro país. No es fácil porque muchas veces no coincide mi enojo, mi molestia con el tiempo que tengo para que algo se logre. O lo que quiero no me va a alcanzar con el tiempo que me está determinado por la autoridad para lograrlo. Entonces me viene una especie de desencanto, de frustración, de lo que ustedes quieran, en donde lo que quiero que pase no es posible que suceda porque no hay tiempo o las formas de lograrlo no coinciden con los sueños, los anhelos que traigo. Y entonces ahí hay una especie de desfase entre lo que quiero que pase y lo que puede pasar, realmente puede pasar. Y en ese sentido, sí, hay una especie de tensión permanente entre lo que sueño que podría pasar o quisiera que pasara y lo que realmente puede pasar porque me da la oportunidad, el tiempo y las circunstancias democráticas, legales que me ofrece el sistema en el que estoy. ¿Cómo contribuimos a eso?
Bueno, pues a veces contribuimos activamente y la mayoría de las veces contribuimos pasivamente, es decir, no haciendo más que dándonos cuenta después de que, oye, pero ¿cómo es posible que tengamos este esquema? Pues lo tenemos y se votó por él y se logró una X mayoría para que eso quedara así. Oye, pero me parece un absurdo. Pues sí. ¿Qué hay que hacer para cambiarlo? Ah, esa es buena pregunta. Y entonces hay que empezar a ver cómo hacemos para cambiar ese modelo. Pero que ahorita hay que ajustarnos porque ya no hay forma de cambiarlo, porque así está establecido, de que una vez que empezamos a entrar en un proceso democrático ya no se pueden cambiar las reglas del juego. Vean ustedes lo que pasa en Baja California, en Tijuana, donde el gobernador quiso cambiar de 2 a 5 años, habiéndose ya determinado que la elección que a él le tocaba era de 2 años y no de 5. Y entonces hubo que ir hasta la Suprema Corte de Justicia para que se quedara determinado que una vez acordado un tiempo de gobierno no se podía cambiar. Alberto, no se te oye. Está apagado tu micrófono. Está apagado tu micrófono, Alberto. Allá. ¿Ya está? Disculpen. Entonces, no sé si todo lo que dije no se escuchó en ningún momento o si se escuchó. Nada más el último minutito lo que no se oyó. El último minuto, bueno, el último minuto consiste en decir que pensemos en lo que pasó en Baja California. El gobernador que había ganado por 2 años quiso cambiar en el momento menos adecuado de 2 a 5 años y quiso imponer esos 5 años convenciendo, comprando al Congreso local para que le autorizaran gobernar por 5 años. Y la Suprema Corte terminó diciendo que una vez acordado una forma de gobierno por 2 años no se podía cambiar sino después. Y eso de acuerdo con la legislación federal. Entonces hay un tema ahí de discusión. Finalmente se acordó que el señor gobernaría 2 años y ahorita está tratando de quitar otra vez a la oposición y quedarse con la mayoría y lo que fuera. El hecho es que el señor va a poder gobernar solo por 2 años, porque así son las reglas del juego. Entonces, abusados de querer hacer cambios que no corresponden al mecanismo electoral, federal y local correspondiente ya aprobado, porque si no nos vamos a frustrar o nos vamos a enojar o vamos a acabar como lo están haciendo y espero que ya hayan terminado Felipe Calderón y Margarita diciendo que el INE es una porquería porque no les aprobó su partido, cuando lo que tendrían que hacer desde nuestro punto de vista, y muchos coinciden, es perdimos en esta ocasión ante el INE, nos vamos al tribunal, si el tribunal nos reivindica, ya quedamos, si no, hay que revisar nuestros procedimientos, porque ya tenemos 2 instancias de autoridad que nos dicen que no hemos logrado, a menos que nos estén jugando chueco. Y entonces viene el tema de si se crean instancias de autoridades para ser manipuladas a gusto del poder, es otra cosa. Y entonces ahí tenemos que ver que no solo hay que ajustarnos a las reglas, sino que las autoridades sirvan a procedimientos conforme a derechos. Y ese es otro tema. A Andrés Manuel le cuesta mucho trabajo entender estos mecanismos que hemos creado, precisamente porque quiere imponerse como una especie de mesías que resuelve los problemas por sí mismo, independientemente de las instancias o autoridades secundarias que tenemos en el país. Y tenemos que decir que no, que a pesar de todo hemos creado, construido autoridades en el tiempo y en el espacio que no solo tienden a la solución presidencial de los problemas, sino a las soluciones diversas de instancias correspondientes autónomas, incluso a la presidencia, para obtener resultados que no dependen de la presidencia. A él no le gusta, ni modo. Es la democracia que hemos construido y que tenemos que ver si es la mejor o no,
y en su momento cambiarla, pero no tirarla, destruirla, avasallarla o someterla para controlarla. No. Entonces, esto es un problema. Entonces, en ese sentido, tienen ustedes que ver lo que puede significar desde el punto de vista de el enojo, la molestia que han ido acumulando o no en el transcurso del tiempo por los gobiernos anteriores y además este gobierno, o tenían una molestia anterior y ha venido bajando y mejorándose porque, según ustedes, este gobierno ha respondido mejor, o bien la tercera vía, que es no estamos contentos con el pasado, tampoco estamos contentos con el presente, pero queremos jugar democráticamente a las reglas que nos hemos puesto como país. Y en estas reglas que vienen en el 2021, tiene dos momentos, el momento general federal y el momento local. A mí me parece una gran oportunidad estas elecciones del 2021 porque por un lado ponen en juego las localidades, que son bastantes. En este año vamos a tener 2 elecciones, pero el año que entra 15 elecciones a gobernadores, más congresos locales, más presidencias municipales, más alcaldías dependiendo de los lugares, más las votaciones federales al Congreso Federal, lo cual es una riqueza en términos de oportunidad muy grande, pero también en términos de frustración, de dolor, de enojos, de corajes, también muy grande. La democracia, finalmente, ¿en qué consiste? En aprender a ganar, sabiendo utilizar la mejor estrategia para ello, pero también en aprender a perder. Saber perder es parte de la democracia de nuestra edad moderna. Hay que aprender a ganar y hay que aprender a perder. Muchas veces sabemos, en general, la mayoría, cómo ganar. Y cuando uno gana, hasta quiere aplastar al opositor y acabar con él, cuando el opositor no tiene por qué terminarse de ser opositor por el hecho de haber perdido. Entonces tenemos que aprender a ganar, tenemos que aprender a perder. Y ese aprendizaje en la pérdida es más complicado que aprender a ganar, porque ganar siempre está ligado al éxito, a la autoestima positiva, a la especie de aceptación de que tenemos las mejores ideas, todo lo que ustedes quieran. El hecho es que perder siempre implica pues que me ganó otro, que supo más que yo, aunque a lo mejor para mí no es el mejor, etcétera, etcétera, y tengo que aprender de mi derrota y de su victoria. Y ahí está un tema, ¿no? Pero entonces yo les diría, una primera cosa muy importante que luego damos un poquito medio por sabido, que es yo por el hecho de ser habitante de una ciudad, de un lugar, ya sé ser un ciudadano. No necesariamente. Yo puedo aprender a ser un buen habitante y puedo buscar vivir de acuerdo con los parámetros de los mejores habitantes de mi lugar, que puede ser Guadalajara u otros lugares. Y entonces yo apuesto a una buena casa, a una buena seguridad, a buenas vacaciones, a un buen estudio, etcétera. Pero la política no me importa mientras no me molesten, no me toquen, no me molesten, no me estorben. Y entonces aprendo un poco lo que a la política le interesa que aprendamos, que es, yo no me voy a meter en tu vida mientras tú no te metas en la política. Y hay una especie de pacto de hecho, de facto, que nos ha hecho mucho daño, porque muchos habitantes de nuestro país se han acostumbrado a no meterse en política con tal de que no se metan en sus vidas, en sus privacidades. El problema de este gobierno es que no solamente ha ganado, sino que además pretende de una manera u otra, por lo menos medir el nivel y el grado de límite privacidad. ¿Hasta dónde llega en las familias de México el concepto de privacidad? A su casa, a su persona, a sus bienes,
a sus ideas, hasta dónde llega. Y entonces están jugando a ver hasta dónde pueden afectar o no lo privado. Y consideran que todo puede ser parte de lo público y puesto a consideración del pueblo. Y entonces eso sí, a algunos les molesta porque dicen, oye, conmigo, con lo mío, con mi familia, con mis bienes, no se van a meter. Y bueno, se están metiendo, de hecho, con iniciativas de ley o con actos de autoridad o con discursos, llámenle como quieran. Están probando en un lado y buscando la forma de ganar espacios que antes considerábamos privados, intocables, y que nosotros a su vez también considerábamos que lo público era de los otros, de los cochinos, de los perversos, de los malditos. Pero mientras no se metan conmigo, pues ahí se ven, no se metan y yo no hago ruido tampoco. Bueno, ese esquema se está resquebrajando. Afortunadamente, pienso yo. Por eso creo que tenemos que pasar de habitantes cómodos o que buscábamos una cierta comodidad o un cierto bienestar a habitantes preocupados y ocupados por lo público. ¿En qué consiste? ¿Cómo se juega eso? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo le hacemos? Etcétera. Esa es una pregunta muy interesante. Y entonces, por eso mismo le decía yo precisamente a María de los Ángeles y a Cristina que tendríamos que aprender a jugar con dos agendas simultáneamente de aquí al 2021. Con la agenda local. Jalisco. ¿Qué es Jalisco? ¿En qué consiste Jalisco? ¿Cuál es la identidad de Jalisco? ¿Cuáles son los problemas de Jalisco? ¿Cuáles son los perfiles de los políticos que tenemos en Jalisco, que nos están gobernando? ¿Quién nos puso ahí? Nosotras, nosotros de Jalisco. Ok. ¿Nos parecen bien? Sí, ¿en qué? No, ¿en qué? ¿Qué podemos hacer? Y en ese sentido tienen ustedes la oportunidad de conocerse mejor y de conocer mejor su ámbito local. ¿Por qué? Porque el 2021 va a haber una posibilidad de incidir en lo público desde ustedes, como ciudadanas y ciudadanos, habitantes que buscan una nueva cultura. ¿Hasta dónde se va a lograr incidir en la nueva cultura en la agenda del 2021? Bueno, pues eso es una buena pregunta. Dos, viene también la agenda federal. En la agenda federal, al parecer, hay 2 o 3 o 4 o 5 temas muy importantes. Uno, cómo posicionar nuestra identidad local en lo federal. ¿Quiénes van a ir o a quiénes creemos que pueden ser las o los mejores para ir a ese espacio y luchar por lo nuestro ahí? ¿Quiénes pueden ser? Y dos, ¿cómo podemos incidir desde lo local en lo federal para que a los cambios que necesita el país en el Congreso y desde el Congreso se puedan llevar a cabo? ¿Qué tipos de cambios necesitamos? Bueno, pues el que más se oye de todos es acotar, quitar, reducir, llamen ustedes lo que quieran, el poder presidencial. Entonces, aquí el tema es el equilibrio de los poderes, el contrapeso de los poderes de los que Tocqueville había platicado durante tantos años y que en Estados Unidos lo han logrado mejor que en otras partes. Pero también en los Estados Unidos se les está moviendo el tapete, porque los representantes presidenciales en los Estados Unidos no están jugando el papel de representantes del Estado americano para ver cómo lograr el bienestar americano y al mismo tiempo buscar el bien universal, el bien de todas las naciones, porque Estados Unidos quiso jugar durante muchos años, todavía no sabemos si ya no lo quiere jugar, el papel de líder, policía, representante, etcétera. Llamen usted lo que quieran, mundial, de un cierto orden del mundo que estaba expresado más o menos en Naciones Unidas. Ya eso se está moviendo muy fuerte y se están buscando nuevos liderazgos, nuevos reacomodos, y ese es un tema. Y luego, ¿cuál es el papel de México
en ese nuevo orden mundial? Bueno, pues es un tema que les va a tocar no desde el ángulo del Congreso que dicta leyes para el país, sino desde el ángulo de la Cámara de Senadores que representa al Estado de Jalisco en el Congreso llamado Senado para representarlo ante las naciones universalmente hablando, entre otros países, leyes internacionales, acuerdos internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso vamos a tener que aprender a cómo le vamos a hacer para que eso forme parte también de nuestra preocupación como ciudadanas, ciudadanos, habitantes de Jalisco. Entonces se complica, sí es verdad. Y por eso la importancia de distribuirnos tareas, de conformar equipos de trabajo, de que nos ayuden a pensar otros que se dedican más a un tema que a otro. Nosotros a cuál tema nos vamos a dedicar, pues a este, cómo compartir, en qué momentos, cuándo salir, cuándo no salir, cuándo opinar, cuándo no. Toda esa parte que antes parecía que las entregábamos a terceros y que no nos preocupaban, ya nos tienen que empezar a preocupar cada vez más. Y eso me parece muy bien, muy interesante, muy valioso. Entonces, en ese sentido, yo diría, si les parece, que ojalá construyan entre ustedes, y ahí entra el diálogo con Pedro Kumamoto y otras y otros actores importantes y relevantes de Jalisco, cómo construir un buen diagnóstico local. ¿Cómo está nuestro Jalisco? Yo me he enterado de algunas cosas que obviamente son mínimas, no tengo la capacidad de acercarme a ustedes, pero les diría, me parece una gran oportunidad que ustedes tengan acceso a conocer, comprender mejor su entorno local, llamado Jalisco. Y luego, quiénes en él o los tipos diferentes de gobernanza que quisiéramos construir deberían representarnos en el gobierno local, en el gobierno municipal, en las cámaras, etcétera, etcétera, en la alcaldía fulana, sutana, etcétera. Toda esa parte es un tema maravilloso que les toca mejorar en su comprensión y poder diseñar modelos de planeación y de incidencia local. Y luego hacer un proyecto para mejorar su capacidad de comprensión y de incidencia nacional. ¿Queremos acotar a Andrés Manuel? ¿De qué manera? ¿Queremos equilibrar los poderes? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos desde aquí? ¿De qué forma? Etcétera. Esas son preguntas muy interesantes para ustedes. Y luego, cuando venga la revocación de mandato, digan, sí estamos a favor de un Andrés Manuel, pero así o no. Ya no queremos a Andrés Manuel. Que renuncie, que se vaya y busquemos un nuevo modelo de presidencia de la República. Claro, ahí está una pregunta para ustedes. Si no es este modelo, ¿cuál modelo? ¿Por qué hemos creado estos modelos presidencialistas imperiales o hiperpresidencialismos o modelos presidencialistas tipo Rey Sol, que concentra todos los poderes y todas las decisiones en una persona? Los mejores para él son los agachones y los leales aunque no sepan. ¿Esos son los mejores? ¿O prefieren que interpelen en serio la visión del presidente y discutir con él sobre qué sí, qué no, y por qué sí, por qué no, etcétera? Y luego, obviamente, pensar en el modelo de gobierno para Jalisco. ¿Nos parece bien que Alfaro esté gobernando Jalisco? Sí, ¿en qué? No, ¿en qué? Porque viene el cambio de gobernador. Y entonces, ¿qué tipo de modelo de gobernanza del gobernador queremos? ¿O queremos una gobernadora? Ya llegó el momento de una mujer, no ha llegado, está lista, no está lista, cómo le hacemos, etcétera, ¿no? Luego, ¿qué tipo de congreso y cómo lo vamos a vigilar, acompañar, que nos rinda cuentas, sí o no, de qué tareas, de cuáles, o por dónde empezamos, o empezamos por todas? Y si no están dispuestos a rendir cuentas, pues que mejor se vayan, que se retiren y busquen otro trabajo, porque no llegaron para hacer lo que se les pegue la gana, llegaron para servir a la sociedad de Jalisco. Y si no quieren servir a la sociedad de Jalisco, pues o mejor
mejoran en su manera de gobernar o que se vayan de ahí. Queremos quien gobierne bien y nos rinda cuentas bien, muy bien también. Al mismo tiempo y nos diga, voy a hacer esto por estas razones y no por estas otras. Y me gustaría escuchar la opinión de la sociedad que votó por mí y los que no votaron por mí y los que ni siquiera votaron o no votaron, sino que se quedaron a la mitad. Me gustaría ir a todos y luego construir a lo mejor una solución que tome en cuenta a los que sí votaron por mí y a los que no, y a los que se quedaron a la mitad, etc. Y vamos a buscar una solución más adecuada. En fin, entonces en ese sentido les diría, una primera tarea muy importante es la construcción del sujeto que no solo sea habitante de Jalisco, sino ciudadana, ciudadano, que cuida el bien público, que su ciudad se convierte en pues en un problema a analizar y a resolver. Y no solo en que no me moleste, que no me fastidien, que no me atosiguen nada porque yo estoy muy bien, me va bien con mi dinero, con mi empresa, de todo, etc. No. Eso está bien mientras tú seas el único en la historia, pero hay otros que no tienen ni eso, etcétera, ¿no? Entonces, un tema fundamental que yo sí creo que se planteó en este periodo y que José Goldenberg volvió a poner en la agenda es, no tenemos por qué destruir la democracia, pero sí tenemos que valorar hasta dónde nuestra democracia ha implicado la búsqueda sincera de la justicia social en nuestro país. ¿Cómo le estamos haciendo para eso? Bueno, pues es un tema para Jalisco. Por eso yo agradezco el interés de las comunidades indígenas en Chiapas de parte de ustedes, pero les he planteado a María y a Cristina que lo mejor sería también que además de preocuparse por la gente de Chiapas, se preocupen por sus indígenas de Jalisco, por las inundaciones que han habido en algunas zonas de su país, por el problema de las mujeres y los feminicidios en Jalisco, por las niñas y los niños de Jalisco, por los jóvenes, por las adultas y adultos mayores, etc. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para que sus agendas queden incluidas en nuestra lucha por la democracia? ¿Cómo le hacemos para equilibrar y no le peguemos a una a cambio de la otra, que es un poco lo que está pasando y que nos está preocupando demasiado y con razón? Con razón, yo estoy de acuerdo con eso, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido les diría, hay mucho que trabajar, ojalá tengan el tiempo, la oportunidad de reunirse, no solo para estar bien, sino también para preocuparse por su localidad y por su país. Como ya lo están haciendo, yo lo sé, siguiendo a las diputadas, a los diputados, buscando analizar problemas que están pasando en Jalisco. Todo eso me parece magnífico, pero ojalá establezcamos una comunicación y una intercomunicación entre modelos locales. Yo les decía a los de Chihuahua, junto con los de Sonora, construyan modelos locales que nos rebasen a los del centro y nos enseñen a ser mejores demócratas y mejores luchadoras y luchadores de justicia social que lo que estamos planteando en el centro del país, que ya se está agotando nuestra capacidad local. Me parece muy bien. Ayúdenos a ser mejores demócratas y mejores luchadores de justicia social. ¿En dónde? En el norte, en donde están cerca de los Estados Unidos, con problemas como los LeBaron y el crimen organizado y la política en Chihuahua y en Ciudad Juárez, con los problemas que tienen allá junto con otros modelos que están construyendo en otro lado, más los modelos de ustedes en Nuevo León, en Jalisco, en la zona del centro del país, en el sur-sureste, y que todo eso vaya siendo para nosotros ejemplos novedosos, innovadores, que digan, aquí no estamos haciendo bien la tarea. Aunque tengamos la sede de la Presidencia de la República, ni modo. Ya se agotó el liderazgo nacional que es capaz de resolver todos los problemas en todas partes. Eso ya se acabó, pero no lo acabamos de reconocer. Ojalá ustedes nos ayuden diciéndonos con ejemplos, ya se acabó la respuesta del centro del país para Jalisco, porque nosotros tenemos mejores respuestas. Y ese es un poco el jaloneo en el que podemos
encontrarnos, que creo yo que nos va a hacer bien, porque no solo Jalisco tiene algo que decir, también la zona del norte, la zona del centro, la zona del sur, sureste, tienen mejores, ojalá, maneras de decirnos cómo se construye una democracia con justicia social y participación ciudadana cada vez más fuerte, mejor, etc. Yo espero que eso pase. Si quieren, lo dejamos aquí en un planteamiento general, lo abrimos a preguntas o comentarios y seguimos adelante. Así es que, por favor, quien quiera aportar una idea o decir algo, tiene el tiempo y la oportunidad para decirlo. Muchas gracias. Alberto, muchísimas gracias, muy interesante. Y sí, las personas que deseen pueden levantar la mano. Abajo hay una cosita que dice participantes y ahí puedes levantar la mano. Yo llego a dos conclusiones. Una, si queremos incidir, tenemos que organizarnos, no podemos hacerlo solos. De hecho, nuestra invitación al principio había sido de habitante a ciudadano y tú me corregiste y me dijiste, tiene que ser en plural, de habitantes a ciudadanos, porque solos no podemos. Entonces, una es organizarnos en grupos, con amigos, con conocidos, con gente que tenga intereses en común. Y la otra es prepararnos también, porque de nuestro ronco pecho no vamos a lograr nada así. Nosotros en Sigue al Congreso tenemos 2 años estudiando cómo está compuesto nuestro país, cuáles son las agendas, cómo está organizado el Congreso, qué hacen los diputados, en fin, una infinidad de temas con la Escuela Mexicana de Participación para la Participación Ciudadana, que aquí está Berta, la directora, escuchándonos. Y la verdad es que ha sido muy provechoso porque justo nos han ayudado a hacer esto que tú dices, escoger las batallas. Nosotros todos no podemos hacer todo. Entonces tenemos como que especializarnos. Nosotros decidimos hacerle seguimiento al Congreso y en el Congreso también tenemos ciertas batallas que vamos escogiendo, no le entramos a todo porque no se puede. Entonces sí, hemos diseñado un modelo de participación a través del Congreso, que es lo que tú me has pedido también, que tenemos que compartir ese modelo. Y bueno, algún día haremos una charla sobre esto, que es también, creo que podemos aportar algo, ¿no? Pues básicamente no sé si hay alguien más que quiera aportar algo. Jesús Martínez pidió la palabra. Bueno, muy buenas tardes y a todos ustedes. Soy un colado del estado de Jalisco que casi colindamos por aquí en León, Guanajuato. En lo personal, yo vivo muy a gusto en León y creo que es un estado progresista Guanajuato, tanto en el modelo democrático como en el modelo económico. Sin embargo, es perfectible. Ha habido situaciones ahí que, bueno, necesitamos participar mucho más. Yo comulgo con las ideas de Alberto en que, bueno, pues tenemos que hacer algo para el año que entra, de que no darle todo el poder a una sola persona, porque todo el poder, aún así sea un santo, todo el poder corrompe totalmente. Entonces, lo que debemos de hacer es tratar de buscar una manera en donde apoyemos a quienes tienen posibilidad de llegar a ser un contrapeso en nuestro sistema democrático. Yo he trabajado muchísimo en la parte jurídica. Soy vicepresidente de la Federación de Abogados Especialistas en Juicios Orales y he participado muchísimo a través de la academia. Y bueno, pues hacemos nosotros algunas críticas académicas de lo que está sucediendo. Creo que es una tarea que nos especializa y que nos lleva a algo muy concreto. Sin embargo, no dejamos de ver el todo. Y el todo, me parece que nosotros tenemos de alguna forma
un equívoco en tratar de apoyar a quien nos promete o quien nos dice que va a meter a la cárcel al anterior o a aquel que mejor critica al anterior, porque eso no nos lleva a nada en concreto. En Perú están metiendo a la cárcel a todos los expresidentes por angas y por mangas. Alan García ya se suicidó y creo que eso no le abona a nadie. Y tampoco nos abona que nos estén saqueando cada 6 años, como decía Óscar Chávez. Cada 6 años te juro amor eterno, pero cada 6 años rasuro este gobierno. Entonces, tenemos nosotros que estar tratando de construir una democracia en cimientos sólidos, en cimientos que nos lleven a algo concreto. ¿Qué queremos? Pues sí, un bienestar para todos nosotros en lo mejor, pero no con promesas, no con ideas, no con cuestiones sin fundamento. Tenemos que formar instituciones. Y bueno, de las pocas instituciones que pudiéramos rescatar o de las muchas que pudiéramos perfeccionar, pues en este sexenio se van a acabar, hasta los guardaditos, ¿va? Muy peligroso para la economía y muy peligroso para la fuga de capitales, que no contamos, ¿va? Pero sí es muy importante pensar en construir una democracia a través de apoyar al que tiene la mejor posibilidad para poder hacer un contrapeso. Y yo les agradezco su atención y que tengan muy buena tarde. Aquí estoy al pendiente. Muchas gracias.